El nacimiento de una leyenda. En el corazón de la cristiandad, cuando el Imperio español se erigía como faro de fe y poder, surgió una fuerza destinada a ser recordada por los siglos, los tercios españoles. No eran un simple ejército. Eran el reflejo de un mundo en donde la cruz guiaba a la espada, y donde el sacrificio se entendía como una ofrenda a Dios y a la patria. Fue bajo el reinado de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano y rey de España, que se gestó esta máquina de guerra incomparable. El mundo del siglo XVI estaba en llamas, Francia buscaba la hegemonía en Europa, los turcos amenazaban desde el Mediterráneo, y en los Países Bajos se gestaban rebeliones contra la fe católica. España necesitaba un ejército que no solo combatiera, sino que también defendiera la verdad del Evangelio frente a la herejía. Los tercios nacieron de esa necesidad, y muy pronto se convirtieron en leyenda. La organización militar combinaba la infantería de picas, los arcabuceros y los mosqueteros, en una formación que parecía invencible. En una época donde la caballería todavía dominaba los campos de batalla, los tercios demostraron que el verdadero poder residía en la disciplina, la cohesión y la fe. El soldado español no era un mercenario que luchaba por oro, sino un hombre que servía a su rey y a su Dios. Se encomendaban a la Virgen antes de la batalla, llevaban rosarios en sus bolsillos y estampas de santos en sus corazas. La guerra, para ellos, no era solo un deber, sino una misión espiritual. Las primeras victorias pronto hicieron resonar su nombre en toda Europa. Desde Italia hasta Flandes, los tercios marchaban con paso firme, portando la enseña real y dejando tras de sí un rastro de admiración y temor. Los cronistas de la época decían que, cuando los tercios entraban en combate, era como si un muro de acero descendiera sobre el enemigo. No luchaban solos, tras ellos, siempre estaba la convicción de ser instrumentos de la providencia. Para los españoles del siglo de oro, Dios había elegido a España como defensora del catolicismo, y los tercios eran la espada terrenal de esa misión divina. Así comenzó la historia de los tercios, una hermandad de soldados que, con su fe y valentía, no solo ganaron batallas, sino que forjaron el orgullo de un imperio que se extendía donde nunca se ponía el sol. El alma del soldado español. No se puede comprender la grandeza de los tercios sin mirar de cerca al hombre que los formaba, el soldado español. Era un campesino de Castilla, un pastor de Extremadura, un marinero andaluz, un noble empobrecido, un hidalgo en busca de honra. Todos distintos en origen, pero unidos por una misma fe y un mismo juramento, servir al rey y defender la cruz de Cristo. El soldado de los tercios vivía en la precariedad, con paga escasa y muchas veces retrasada. Y, sin embargo, perseveraba. ¿Qué lo movía? No el oro ni la ambición, sino algo más poderoso, el honor y la certeza de que su lucha tenía un sentido trascendente. Cada combate era, en su corazón, un acto de servicio al catolicismo y a la misión divina que España llevaba sobre sus hombros. Los testimonios de la época describen su carácter duro, resistente al hambre y al cansancio. Podían marchar jornadas enteras con apenas un mendrugo de pan, y cuando todo parecía perdido, su fe los levantaba. Rezaban antes de entrar en batalla, confesaban sus pecados cuando la sangre ya les cubría las manos, y morían con el nombre de Cristo en los labios. El alma del soldado español se templaba en la adversidad. No conocía el lujo ni la comodidad. Su descanso era el suelo duro, su música el redoble de los tambores, y su esperanza, el cielo eterno. La vida terrenal era para ellos un campo de pruebas, la gloria verdadera, la que nunca muere, estaba en Dios. Lo más admirable era su espíritu de hermandad. El soldado no luchaba solo, sino como parte de una familia. En los campamentos compartían lo poco que tenían, se cuidaban en la enfermedad, y lloraban juntos a los caídos. La muerte de un compañero no era en vano, era semilla de fortaleza para los demás. Los enemigos reconocían que había algo inexplicable en ellos. Se decía que, mientras otros ejércitos huían cuando todo parecía perdido, los tercios permanecían firmes, inmóviles como rocas en medio del mar. Esa obstinación no era simple terquedad, era la convicción de que su deber estaba sellado por Dios y que retroceder era traicionar a la fe y a España.
El alma del soldado español era, en esencia, un alma católica hispana, orgullosa, humilde, valiente y trascendente. En sus manos la espada era acero, en su espíritu, oración. Y esa unión entre lo militar y lo espiritual convirtió a los tercios en algo más que un ejército, los convirtió en un símbolo eterno de la misión providencial de España. Las primeras victorias en Italia. El nacimiento glorioso de los tercios no puede entenderse sin mirar al escenario donde derramaron su primera sangre y conquistaron su primera gloria, Italia, en pleno corazón del Renacimiento. A inicios del siglo XVI, Italia era un mosaico de ciudades-estado, principados y repúblicas que se disputaban el poder con la ayuda de las grandes coronas de Europa. Francia, con su ambición expansiva, miraba al norte de Italia como un botín fácil, y el papado, a menudo enredado en política. Y la joven monarquía hispánica, recién fortalecida tras la unión de Castilla y Aragón bajo los reyes católicos, vio en ese territorio un lugar clave para defender la cristiandad y la hegemonía católica frente a los enemigos. Fue en este contexto donde los soldados españoles se empezaron a destacar con un estilo de combate distinto, disciplinado y espiritual. Los cronistas narran que los campesinos armados de Castilla y los marineros curtidos del Mediterráneo pronto aprendieron a formar un bloque de hierro que ni la caballería francesa ni las milicias mercenarias pudieron quebrar. La batalla de Seminara, 1495 el inicio. En Calabria, las tropas españolas, bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, se enfrentaron por primera vez a los franceses y su temida caballería pesada. Los españoles sufrieron en esa primera jornada, pero aprendieron de la derrota. Gonzalo, el gran capitán, comprendió que hacía falta un ejército nuevo, disciplinado y flexible, capaz de resistir y adaptarse a las armas modernas. Cerignola, 1503 la primera gran victoria moderna. Solo 8 años después, ese mismo ejército renovado se alzó en gloria en la batalla de Cerignola. Allí, frente a las fuerzas francesas, los españoles, armados con picas y arcabuces, levantaron empalizadas y trincheras improvisadas. Fue la primera vez en la historia en que una batalla se decidió gracias al fuego de las armas de pólvora ligera. La victoria fue aplastante, y el mundo entendió que un nuevo poder militar había nacido. La combinación de disciplina, ingenio y fe hizo invencibles a los españoles. La forja de una identidad. En Italia no solo se vencía con las armas, sino también con la moral. Los tercios no luchaban por dinero como los mercenarios alemanes o italianos, luchaban por honor, por el rey y por la fe católica. Esa diferencia esencial los convertía en soldados con un espíritu indomable. Mientras otros abandonaban el campo por falta de paga, los españoles resistían hasta el final, confiando en que su sacrificio era parte de una misión mayor. Roma y el destino providencial. Con el tiempo, los tercios llegarían incluso a pisar la misma Roma en 1527, durante el famoso saqueo de Roma. Aunque los cronistas lo narran como un episodio terrible, para los soldados españoles aquel hecho tenía un significado espiritual, mostrar a un papado debilitado la necesidad de volver a la pureza de la fe y de apoyarse en la monarquía católica hispana como verdadero baluarte contra la herejía y la amenaza otomana. En Italia los tercios se curtieron, se unificaron, y comenzaron a ser temidos en toda Europa. Allí se gestó el mito de su invencibilidad. Y no era solo por sus armas, sino porque cada victoria parecía señalar que Dios acompañaba a España en su destino providencial de custodiar la fe verdadera. Los tercios y la defensa de la cristiandad frente al turco. El siglo XVI no fue solo una era de conquistas, sino también una época de amenazas. Y la más grande de todas se levantaba en el este, el Imperio Otomano, heredero de Bizancio conquistado, dueño del Mediterráneo oriental y enemigo acérrimo de la fe cristiana. El sultán Solimán el Magnífico se proclamaba señor de 3 continentes y pretendía extender el Islam hasta el corazón de Europa. Sus flotas dominaban el Egeo, sus ejércitos marchaban sobre Hungría, y sus corsarios, como Barbarroja, sembraban el terror en las costas cristianas. Frente a esta amenaza, el cielo y la historia quisieron que los tercios españoles se levantaran como escudo de la cristiandad. La gesta de Túnez, 1535. Carlos V, emperador y rey católico,
comprendió que la defensa de Europa debía empezar en el Mediterráneo. En 1535 organizó una de las mayores expediciones de la época, el asedio y conquista de Túnez, en poder de Barbarroja. Los tercios participaron con disciplina férrea. A pesar del calor insoportable, la falta de agua y la resistencia musulmana, los soldados españoles tomaron la fortaleza de la Goleta y luego entraron en Túnez, restaurando la cruz donde antes flameaba la media luna. Fue un golpe moral enorme, el mundo cristiano respiraba y Europa entendía que España era su protectora. Malta, 1565. El corazón del Mediterráneo resiste. El asedio de Malta fue otro episodio épico. Los otomanos enviaron una armada colosal para destruir la Orden de San Juan y abrirse paso hacia Italia. En ese verano ardiente, un puñado de caballeros, ayudados por soldados españoles, resistieron durante meses oleadas de ataques feroces. Los tercios lucharon en los baluartes más castigados, y con su resistencia salvaron no solo a Malta, sino a toda Europa de una invasión inminente. La victoria fue celebrada como una intervención divina, un triunfo de la cruz sobre la media luna. La Gran Jornada de Lepanto, 1571. El clímax de esta lucha llegó con la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. Allí, bajo la bandera de la Liga Santa, se unieron España, Venecia y el Papado contra la flota otomana. En las galeras de Don Juan de Austria, hermano del rey Felipe II, los tercios demostraron una vez más por qué eran los mejores soldados del mundo. Arcabuces y espadas en mano, se lanzaron al abordaje con un furor que los cronistas describieron como sobrehumano. Fue la primera gran derrota de los turcos en el mar. Y aunque España perdió hombres valiosísimos, entre ellos Miguel de Cervantes herido en su brazo inmortal, la victoria fue interpretada como un milagro de la Virgen del Rosario, cuya intercesión había sido pedida en oración. Una guerra de fe, no de conquista. A diferencia de otros pueblos que buscaban riquezas o territorios, España luchaba en el Mediterráneo por algo más grande, defender la fe católica y proteger a Europa. Los tercios sabían que cada bala y cada gota de sangre derramada en Lepanto, en Túnez o en Malta no eran solo sacrificios militares, sino ofrendas a Dios. Por eso su moral era inquebrantable, porque no peleaban por oro, sino por una misión divina. La gloria de Flandes, leyenda en el norte de Europa. Tras haber demostrado su valor en Italia y el Mediterráneo, los tercios españoles se enfrentaron a un desafío aún mayor, los turbulentos Países Bajos. Allí, entre pantanos, ríos y ciudades fortificadas, se gestó la fama más temida y admirada de estos soldados católicos. El siglo XVI vio la rebelión de las provincias neerlandesas contra Felipe II, el rey católico. Motivados por herejía protestante y deseos de autonomía, los rebeldes contaban con aliados extranjeros y mercenarios. La llegada a Flandes, los tercios desembarcaron en puertos hostiles, en ciudades donde cada calle podía ser una trampa. Pero su disciplina y entrenamiento los hicieron invencibles. Las columnas avanzaban compactas, las picas se alineaban como un muro de hierro, y los arcabuces disparaban con precisión mortal. Los enemigos, acostumbrados a ejércitos menos organizados, huían ante la firmeza española. El asedio de Breda, 1624-1625, quizás la muestra más brillante de su maestría fue el asedio de Breda. Los tercios, bajo el mando del conde de Spínola, rodearon la ciudad y aplicaron técnicas de guerra de ingeniería avanzadas, excavando trincheras, levantando fortificaciones y cortando suministros. Meses de resistencia y sacrificio culminaron en la rendición de la ciudad, un triunfo que no solo consolidó la supremacía española, sino que engrandeció el prestigio de Felipe II y de la misión católica española en Europa. El mito de la invencibilidad. Cada victoria en Flandes reforzaba la idea de que los tercios eran más que soldados, eran guerreros elegidos por Dios, capaces de sostener la fe católica frente a cualquier herejía o rebelión. Los enemigos contaban historias sobre la ferocidad y disciplina de los tercios, parecen inmortales, decían, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de miedo y respeto en toda Europa. Una moral inquebrantable. Lo que hacía únicos a los tercios no eran solo sus armas, sino su espíritu católico. Antes de cada batalla, rezaban, confesaban sus pecados y pedían protección a la Virgen y a los santos. La victoria era un don de Dios, la derrota, una prueba de fe. Esta combinación de disciplina, habilidad militar y espiritualidad les dio una fama que perdura hasta hoy.
El eco de su leyenda desde los campos de Italia hasta los canales de Flandes, los tercios dejaron un legado imborrable. No solo vencieron a enemigos superiores en número, sino que demostraron que un ejército guiado por honor, fe y devoción al rey y a Dios podía moldear la historia. Los tercios se convirtieron en símbolo del poder de España y en guardianes de la cristiandad, dejando claro al mundo entero que la fe católica y el espíritu hispano podían sostener imperios. Rocroi y el ocaso heroico de los tercios. El siglo XVII marcó el inicio del ocaso de los tercios, pero no de su leyenda. Entre los fríos campos de Flandes, en 1643, se libró la batalla de Rocroi, un episodio que demostraría hasta el último aliento que los soldados españoles eran héroes no solo de la espada, sino de la fe y el honor. El contexto de Rocroi. El rey Felipe IV enfrentaba desafíos enormes, rebeliones internas, guerras costosas y un enemigo renovado en Francia, ansioso por romper la hegemonía española en Europa. Los tercios, aunque en decadencia numérica y con recursos limitados, eran enviados una vez más a proteger la gloria de España y la cristiandad. El enfrentamiento épico. En Rocroi, los tercios se encontraron frente a un ejército francés moderno y agresivo. La superioridad numérica enemiga era evidente, y muchos esperaban que el orgullo español se quebrara. Pero los soldados, curtidos en décadas de campañas, formaron sus famosas cuadradas, combinando picas, espadas y arcabuces con precisión milimétrica. Cada avance era lento pero decidido, cada carga estaba impregnada de fe. El heroísmo hasta el último instante. Durante horas, los tercios resistieron oleadas de ataques, mostrando una valentía que bordeaba lo legendario. Los cronistas franceses mismos debieron admitir que el valor de los españoles era sobrehumano, incluso cuando la derrota parecía inevitable, los soldados no retrocedieron. Los mandos españoles cayeron, y muchos soldados lucharon hasta el último hombre. La derrota llegó, sí, pero la gloria moral de los tercios permaneció intacta. Su sacrificio inspiró a generaciones y demostró que la fuerza de un ejército no se mide solo en victorias, sino en el valor y la integridad. El fin de una era, el nacimiento de un mito. Rocroi simbolizó el fin de la hegemonía militar española en Europa, pero no de la grandeza de sus soldados. Los tercios dejaron una huella imborrable, enseñaron a Europa que la disciplina, la unidad y la fe católica podían transformar ejércitos en leyendas. El mundo recordaría siempre que España, guiada por Dios y por su rey, había enviado a hombres dispuestos a sacrificar todo por la fe y la patria. El legado espiritual y militar. Aunque los tercios ya no serían invencibles, su espíritu inspiró nuevas generaciones de soldados católicos e hispanos. La unión entre honor, disciplina y fe que los caracterizó se convirtió en ejemplo eterno de lo que significa luchar por una misión divina. La historia recuerda a los tercios no como un ejército cualquiera, sino como guardianes de la cristiandad y símbolos eternos de la grandeza española. Hoy hemos recorrido siglos de gloria, sangre y fe. Desde los primeros pasos en Italia, hasta la epopeya de Flandes y la heroica resistencia en Rocroi, los tercios españoles nos han mostrado la grandeza de un pueblo guiado por Dios y por su rey. Estos soldados no eran meros combatientes, eran guerreros del espíritu, custodios de la fe católica, defensores de la cristiandad y guardianes del honor hispano. Cada carga de pica, cada disparo de arcabuz, cada sacrificio en el campo de batalla era una oración en movimiento, un acto de devoción que trascendía lo humano. La historia de los tercios nos enseña que la verdadera fuerza no reside solo en el número de hombres o en la potencia de las armas, sino en la disciplina, la unidad y la fe inquebrantable. España, bajo la guía de sus reyes católicos y de soldados heroicos, demostró al mundo que la gloria y la justicia divina pueden manifestarse a través de la acción humana. Hoy, al recordar sus victorias y sus sacrificios, comprendemos que los tercios no solo cambiaron la historia militar de Europa, sino que dejaron un legado espiritual, un ejemplo eterno de coraje, honor y devoción que sigue inspirando a todos los que valoran la fe, la patria y la misión divina. En Bigman Productions celebramos esta historia con orgullo hispano y católico, recordando que España fue, es y será un faro de grandeza, fe y valor. Si este viaje por la historia te ha conmovido y te inspira a descubrir más sobre la grandeza de España y sus héroes católicos, no olvides suscribirte a Bigman Productions y apoyar nuestro canal para seguir explorando juntos las epopeyas que marcaron la historia. Porque la historia no solo se cuenta, se vive y se honra.